noches hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y hoy, como todos los miércoles, vamos a seguir con el estudio de la palabra. Como estuvimos viendo estas últimas semanas, la segunda carta a los Corintios comienza con esta defensa de Pablo de su ministerio. Y en este capítulo que nos toca, el capítulo 11, Pablo está llegando al final de su defensa. Y lo habían estado atacando continuamente por su ministerio y sobre todo con el tema del dinero. Y él mismo aclara que no necesita justificar su ministerio, pero lo hace para que de una vez por todas dejen de hablar de más. Lo que a Pablo le molestaba era que atentaban contra la verdad, y él no quería defenderse a él mismo, sino defender lo que Dios le había dado, ese ministerio que Dios le dio. Y como aparecieron falsos apóstoles que enseñaban falsas doctrinas y un evangelio que no era, Pablo se ve obligado a defenderse. Es decir que para él el pasar el tiempo defendiéndose no cumplía con el propósito de su ministerio, de propagar el evangelio. Y sin embargo tenía que hacerlo a causa de la oposición de este grupo que había en Corinto. Y por esto él les pidió que soportaran un poco de locura, como vimos el miércoles pasado, al principio del capítulo, para que él pudiera defender su apostolado. Y nos toca comenzar desde el versículo 9, pero vamos a ver desde un poquito antes, donde ya Pablo menciona esto del dinero que justamente a los corintios Pablo no les cobraba. Leemos desde el versículo 8. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y guardaré de seros gravoso. Gracias a que otras comunidades lo ayudaban con ofrendas, Pablo podía suplir sus necesidades y predicar en Corinto. Las otras iglesias que Pablo despojó, entre comillas, porque no es que les había robado, sino que ellos ofrendaban, estaban en la región de Macedonia, y en la que estaba, por ejemplo, la iglesia de los filipenses. Pablo después les dio gracias por su generosidad, lo podemos ver si lo quieren buscar ustedes, está en Filipenses 4, del 14 al 18. Y también sabemos que Pablo trabajaba, Pablo fabricaba tiendas, y con esta forma también él se sustentaba. Pero él hacía diferencia con los corintios y no les cobraba, porque sabía justamente que ahí era donde se lo cuestionaba. No les cobraba un peso para demostrarles que él no lo hacía por dinero. Él estaba listo, estaba dispuesto a hacer su trabajo, su ministerio, sin necesidad de cobrar nada a nadie. Entonces por eso él decía que me voy a cuidar de no pedirles nada a nadie y no les voy a hacer de ninguna carga. El versículo 10 dice: por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Como un verdadero apóstol, Pablo podía gloriarse de que no tomó dinero y que estaba más interesado en la integridad del mensaje que en sus propias obras. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Dios sabe que sí, dice en otras versiones. Y si lo estaba retando era solamente porque los amaba y porque quería encontrar una manera para que ellos volvieran de su manera de pensar. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Lo voy a leer en la versión NTV, que es un poco más clara. Dice: pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Pablo quería exponer a estos grandes profetas, grandes apóstoles que se hacían llamar, como el fraude que eran. Y a pesar de que ellos hablaban mal, eso no era excusa para Pablo. Pablo no se achicó en ningún momento
y decidió seguir haciendo lo que él hacía. Y decía, para que no tengan de qué hablar, los voy a desafiar, a ver si ellos están dispuestos también a hacer lo que nosotros hacemos gratuitamente. Leemos el versículo 13, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Acá Pablo dice las cosas de un modo más directo. Ya no usa sarcasmo como venía usando anteriormente, y llama a sus acusadores en Corinto, o a los líderes por lo menos, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Hermanos, estemos atentos y tengamos cuidado, porque aún hay falsos apóstoles y obreros fraudulentos entre los cristianos. Ellos claramente estaban allí en la época de Pablo y permanecen hoy en día también. Y en realidad, de hecho, ninguno puede llamarse a sí mismo como un verdadero apóstol de Jesús, porque el ser apóstol es un llamado que solamente proviene de Dios. Ellos nunca fueron apóstoles en Cristo, solamente se pusieron en la figura, en la forma, se llamaban a sí mismos de esa forma para tener más ventaja para engañar. Y como Pablo va a explicar después, aquellos que se disfrazan como algo que no son más como Satanás que lo que son de Dios. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pablo les está mostrando a los corintios cristianos que es tonto confiar en las apariencias, en la imagen, en la apariencia externa. Es muy fácil para todas las personas, incluyendo a los cristianos, ser atraídos por la imagen y la apariencia. Pero esta forma de pensar solamente nos puede llevar a aceptar al mismo Satanás. Dice acá que se disfraza como un ángel de luz. Y el diablo no es como lo vemos en los dibujitos, que tiene la cola larga, cuernos, se disfraza de rojo y tiene cara de malo, sino que es un ángel de luz. Si un día Satanás decidiera mostrarse a las personas en público, todos seríamos fuertemente tentados a adorarle como si fuera una criatura de belleza divina. Él sería tenido como un ángel de luz. Nos podría engañar muy fácilmente. Y durante la época de la primera iglesia cristiana, el diablo usó el método de la persecución, pero descubrió que no estaba teniendo mucho éxito porque la expansión del cristianismo avanzaba muchísimo. Y en realidad la iglesia nunca creció tanto como lo hizo en esos primeros 100 años después de Cristo. El cristianismo se extendió por todo el Imperio Romano y por el año 315 ya había llegado a cada rincón del imperio. Y todo tuvo lugar durante el periodo de persecución. Pero cuando el diablo vio que la persecución no detuvo el alcance de la iglesia, cambió de táctica. Él, en vez de oponerse, se unió a la iglesia. Comenzó a dañar a la iglesia desde adentro, y aún lo hace en nuestro tiempo. Él atacó la validez de la palabra de Dios e intentó desacreditar el Evangelio. Y si este método no funcionaba, trató de desacreditar al hombre que predicaba el Evangelio. Y así fue que intentó desprestigiar a Pablo. Generalmente se dice que Satanás tiene 3 formas bajo las cuales tienta a los hombres: como serpiente sutil, como león rugiente y como ángel de luz. Y como ángel de luz, persuade a los hombres a hacer cosas bajo el nombre de la religión muchas veces, las cuales son justamente dañinas. De ahí seguramente todas las persecuciones, las hogueras, los holocaustos de iglesias en específicos, en momentos específicos y en lugares específicos, con la justificación de mantener la herejía fuera de la iglesia. Y ahora nos preguntamos cómo puede ser que en esa época decían que eran cristianos y hacían esas cosas. Pero veamos el versículo 15, que dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y esto nos hace preguntar: ¿tiene Satanás ministros? Sí, claro que sí. Y son muy atractivos también. Que no les extrañe que alguien venga a predicarles de Jesús con malas intenciones. Pero el engaño es sutil. Van a tener una Biblia en la mano seguramente. No van a tener caras de malo y van a venir con una frase: buenos días, vengo a engañarlos.
Fíjense en Mateo 7:15 que nos dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Van a ser personas predicando mensajes que nada tienen que ver con la palabra de Dios. O pueden ser quizás películas, o libros, o canciones que se hacen llamar cristianos, pero el mensaje es vacío, o donde se muestra un Jesús con cualidades distintas a las reales. O publicaciones en Facebook, en las redes sociales que parecen simpáticas, pero a lo mejor los mensajes son muy de la nueva era, o quizás sin saberlo, hasta lo compartimos y no es un mensaje acorde con lo que predicamos nosotros. Tengamos cuidado, hermanos, y analicemos siempre si los mensajes que escuchamos, lo que vemos y mucho más lo que compartimos, si no son mensajes falsos disfrazados de luz. Preguntémonos siempre: ¿está predicando la palabra de Dios o es un evangelio diferente? ¿Sabemos distinguir? Leamos 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y leyendo esto quizás uno piense: bueno, sinceramente no creo que esto me pase a mí. No creo que alguien venga y me engañe y me venda un mensaje que no es. Pero la verdad es que estamos todos expuestos. Más en este tiempo, cuando siempre hay temas que llamamos como temas delicados, que en la iglesia no los escuchamos muy seguidos o que no nos animamos a hablar. Son temas de los cuales no sabemos mucho. Y si alguien viene y nos habla sobre estos temas, a lo mejor no tenemos una base como para distinguir si el mensaje proviene de Dios o no. A lo mejor estamos más expuestos a aceptar los mensajes más carismáticos y no los que nos hagan sentir incómodos. Dice en 2 Timoteo 4: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Otro versículo en 2 Pedro 2 dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablarán mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Dios va a juzgar a estos falsos apóstoles por lo que hacen. El fin de ellos va a ser conforme a sus obras. Hermanos, vivimos en un tiempo, gracias a la globalización, a la tecnología, a las redes sociales y más, donde tenemos acceso a una cantidad ilimitada de información, de diversas voces, de líderes de pensamiento, de personas de influencia o influencers, como se dice, de comunicadores, maestros, líderes y pastores que comparten sus enseñanzas, ideologías, perspectivas y mucho más. Y esto es algo bueno porque todos necesitamos líderes de influencia en nuestras vidas. Todos necesitamos gente estudiosa, líderes de iglesias, pastores referentes, aquellos que escriben libros o dan conferencias y nos enseñan y nos inspiran, nos permiten aprender cada día. Y es lo que de alguna forma todos estamos haciendo y es algo bueno. Pero con esto también viene un desafío. Nos toca a nosotros saber escoger a quién vamos a escuchar o a quién no vamos a escuchar. A quién vamos a seguir o a quién no vamos a seguir. De quién vamos a aprender o de quién no nos conviene aprender. Pongamos atención a cuáles voces estamos escuchando, fuera de la iglesia y también dentro.
¿Quiénes son nuestros referentes? ¿A quiénes escuchamos en nuestro día a día? ¿Nos acercan más a Jesús? ¿Al verdadero Jesús? Esto requiere que nosotros seamos astutos a la hora de observar, de escuchar, de usar el pensamiento crítico, pero también el discernimiento. Y al hacerlo, si lo vamos a compartir, hacerlo con prudencia, no hacerlo a la ligera. No porque todos andan diciendo, todos están hablando o acusando a esta persona. Una cosa es compartir un análisis sobre la enseñanza de esta persona o tal persona reconocida para evaluar si se alinea a la narrativa bíblica, y a lo mejor es para fomentar un análisis constructivo para el bienestar de la iglesia. Y otra cosa es el chisme. Y quizás nos convirtamos en este grupo de Corinto que pensaba mal sobre Pablo, cuando justamente no era él el falso maestro. Así que, hermanos, prestemos atención a estas cosas. Espero que este estudio haya sido de bendición y que podamos realmente estar atentos a todas estas cosas. Un abrazo enorme para todos.